Hola, muy buenas tardes. En esta sección vamos a hablar de la estática. La estática es una rama de la física que tiene la finalidad de analizar las condiciones que deben reunir un grupo de fuerzas actuantes sobre un cuerpo o sistema, con la condición de mantenerlo en equilibrio. El estudio de las leyes y condiciones que deben cumplir los cuerpos para encontrarse en estado de equilibrio es una rama de la mecánica llamada estática. Para desarrollar este capítulo tomaremos en cuenta los siguientes conceptos fundamentales. Primero, la fuerza. La fuerza es la medida cuantitativa de la interacción. Toda vez que dos cuerpos interactúan entre sí, surge entre ellos una magnitud que además de valor tiene dirección, sentido y punto de aplicación, llamada fuerza. La acción de las fuerzas sobre un cuerpo depende del punto de aplicación, del módulo y de la dirección. Esta magnitud, que hace que los cuerpos estén en equilibrio. La unidad de medida en el sistema internacional es el newton, el cual se abrevia con la letra N mayúscula. En un cuerpo pueden actuar las siguientes fuerzas notables. Primero, la fuerza de la gravedad. Llamamos así a la fuerza con la que la Tierra atrae a todo cuerpo que se encuentra en su cercanía. Es directamente proporcional con la masa de los cuerpos y con la gravedad local. Se les representa por un vector vertical y dirigido hacia el centro de la Tierra, como indica la figura. Por otro lado, la fuerza de reacción normal. Se llama también fuerza de contacto. Viene a ser la resultante de las infinitas fuerzas electromagnéticas que se generan entre las superficies de dos cuerpos, cuando éstas se acercan a distancias relativamente pequeñas, predominando las fuerzas repulsivas. La línea de acción de la normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto, como se muestra en la siguiente figura. Por otro lado, la tensión. La tensión es la fuerza electromagnética resultante que se genera en el interior de una cuerda o un alambre y surge para oponerse a los efectos de estiramiento por parte de fuerzas externas que actúan en los extremos. Recordando la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, el cual establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual módulo, pero en sentido opuesto, como se puede apreciar en la siguiente figura. Entre las características tenemos las siguientes. La fuerza de acción y reacción siempre actúan en cuerpos diferentes. Para ser graficadas requieren de una separación imaginaria de los cuerpos, si estos están en contacto. La dirección de las fuerzas de acción y de reacción dependen de la calidad de las superficies en contacto. Si las superficies son lisas, serán perpendiculares a los apoyos, de lo contrario no serán perpendiculares a dichos contactos. Ahora, la fuerza de rozamiento o fricción. Es aquella fuerza de origen electromagnético que se manifiesta cuando un cuerpo trata de moverse o se mueve a través de una superficie rugosa, oponiéndose a su deslizamiento o traslación. La fuerza de rozamiento se grafica tangencialmente a las superficies en contacto en un sentido opuesto al movimiento o posible movimiento que intenta realizar el cuerpo. El módulo de la fuerza de rozamiento es independiente del tamaño de la superficie en contacto, pero es proporcional a la reacción normal. El coeficiente de rozamiento o fricción es adimensional. Se deben diferenciar el rozamiento estático y el rozamiento cinético. El rozamiento estático es aquella fuerza que se opone
al intento de deslizamiento. Su valor es variable desde 0 hasta un valor máximo cuando el cuerpo se encuentra en un movimiento inminente, es decir, pronto a moverse. El rozamiento cinético es aquella que se presenta durante el movimiento de los cuerpos, oponiéndose a su deslizamiento a través de la superficie rugosa. Su valor es constante, dependiente de la velocidad y la aceleración. Se debe tomar en cuenta las siguientes observaciones. El coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento disminuye con la humedad, el calor y cualquier otro lubricante. Ahora bien, recordando la primera ley de Newton o principio de inercia, sabemos que todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras la acción de otros cuerpos no le obligue a salir de dicho estado. Entonces podemos distinguir dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático, cuando el cuerpo está en reposo relativo, y el equilibrio cinético, cuando se encuentra con movimiento rectilíneo uniforme. Si la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo es nula, entonces es posible que el cuerpo se encuentre en reposo relativo, o es posible que tenga movimiento con velocidad constante. Como consecuencia de la primera ley de Newton, podemos definir lo siguiente. La inercia. La inercia es una propiedad de la materia que se manifiesta como aquella posición natural que ofrecen los cuerpos cuando se les trata de sacar de su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. La inercia es una propiedad cualitativa de la materia. Por otro lado, la masa. La masa es una magnitud física escalar que sirve para medir la inercia que poseen los cuerpos. La masa y la inercia son directamente proporcionales. El equilibrio. Es aquel estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme que presenta un cuerpo con respecto a un observador fijo, ubicado en un sistema de referencia inercial, por ejemplo, la Tierra. Ahora, en esta sección vamos a hablar del teorema de Lamy o de las tres fuerzas, el cual nos indica lo siguiente. Si tres fuerzas coplanares actúan sobre un cuerpo en equilibrio, estas deben ser necesariamente concurrentes. Y además, el módulo de cada fuerza es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. En la siguiente figura. Ahora, para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se recomienda realizar un diagrama de cuerpo libre. Recordando, un diagrama de cuerpo libre es el gráfico de un cuerpo o sistema en el cual se representa en forma aislada, donde se señalan las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo o sistema. En un diagrama de cuerpo libre se grafican solamente las fuerzas externas al cuerpo. Las fuerzas internas al cuerpo se anulan entre sí. Para que un cuerpo se encuentre en estado de equilibrio, es necesario garantizar las siguientes condiciones. La primera condición de equilibrio. Se establece que para que un cuerpo no se traslade aceleradamente, necesariamente la suma de todas las fuerzas actuantes debe ser igual a 0, como indica esta ecuación. Si la aceleración es nula, entonces es posible que el cuerpo esté en reposo o que se mueva con velocidad constante, por lo cual garantizamos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0, si y solo si la sumatoria de fuerzas en el eje Y también es 0. La segunda condición de equilibrio está relacionado al equilibrio rotacional.
para lo cual primeramente definiremos lo que es el momento de una fuerza o torque. Momento de fuerza o torque. El momento de una fuerza es la capacidad que tiene para producir giro o rotación respecto de un punto o eje de giro. Por otro lado, el brazo de momento es la distancia trazada desde el centro de giro perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza. No necesariamente a la fuerza, sino a su línea de acción, como indica esta ecuación. El torque o momento de una fuerza es la capacidad que tiene una fuerza para producir giro o rotación respecto de un punto o de un eje. Su definición tiene naturaleza vectorial y su módulo está dado como se indica en la siguiente ecuación. M se lee como momento de la fuerza F respecto del punto A. A es el centro de giro o rotación. B es el punto de aplicación de la fuerza. Las distancias se miden desde el centro de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. El vector D es el vector de posición del punto de aplicación a la fuerza, como se puede ver en la siguiente figura. Para un cuerpo rígido, podemos establecer las siguientes condiciones de equilibrio. Se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio si cumple simultáneamente las condiciones. La primera condición de equilibrio. Se establece que para que un cuerpo no se traslade aceleradamente, necesariamente la suma de todas las fuerzas actuantes debe ser igual a cero. La segunda condición de equilibrio nos dice que para que un cuerpo no experimente rotaciones, necesariamente la suma algebraica de todos los momentos producidos por las fuerzas actuantes debe ser igual a cero, con respecto a un punto cualquiera del cuerpo o fuera de él. Veremos problemas aplicativos en los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.